Buenos días, mi nombre es Erika Peña. Estoy en esta actividad, en esta asignatura con mi compañera Zaira Márquez. En este momento, pues, les voy a explicar básicamente lo que lleva nuestro tema, que se trata de la violencia enmarcada en el microtráfico. Es una realidad de muchas partes de nuestro país y con ella también enfocada a la parte final de la actividad 6 que se denomina informe final. El microtráfico y la violencia. Primero es muy importante reconocer y saber qué es cada uno de ellos. El microtráfico. El microtráfico es un conjunto de actividades que permite tanto distribuir, comercializar, vender drogas en el mercado local. En este caso, específicamente el municipio de Zarzal, del norte del Valle del Cauca, que es donde se realizó completamente la actividad por su alto índice de asesinatos por microtráfico. Ahora, ¿qué es la violencia? Como el microtráfico conlleva a la violencia de una u otra manera, entonces es importante conocer en sí qué es la violencia. Entonces, la violencia es el uso intencional que yo tengo de la fuerza física hacia uno mismo, otra persona o la comunidad. Entonces, ahora, ¿qué relación tiene el microtráfico con la violencia? ¿Qué tiene eso en conjunto? Que denotan ajuste de cuentas, lucha de control del territorio y mercado. ¿Por qué? Porque cuando se tiene una venta y comercialización de drogas, cuando en una comunidad de esas no hay permisos de venta, cuando hay una persona que es la única que puede hacer y otras personas lo hacen, entonces ya llega lo de ajuste de cuentas y genera muchos asesinatos por este tema o personas que compran, pero no con efectivo, sino pillado y no pagan. Entonces luego resulta un problema. Como les decía, esa relación que va muy de la mano con la lucha por control del territorio y del mercado de ajuste de cuentas, entonces esta relación está muy de la mano con el conflicto entre bandas por control del territorio. En todos estos municipios en donde se tiene microtráfico siempre hay bandas en donde una quiere llevar el control de la otra. Como otro aspecto, extorsión y amenazas a los habitantes locales. Tercero, violencia intrafamiliar e inseguridad en los barrios afectados. Todo esto genera el microtráfico que después va a la violencia, genera que nuestra vida no sea igual que siempre. Factores de influencia que influyen. Influye mucho la zona con bajo nivel de capacidades y oportunidades para el desarrollo de la comunidad como factores de pobreza, niveles de exclusión, discriminación, desempleo, desintegración familiar, una separación, también desintegración social, que lo aíslen a la otra persona, que no permitan integrarse. Todo esto conlleva a que se genere mucho más este escenario del microtráfico que genera violencia en las comunidades, específicamente en este caso en el municipio de Zarzal, en el norte del Valle del Cauca. Ahora, ¿cómo impacta en la sociedad? El consumo y comercialización de estas sustancias involucra directamente a la comunidad, a la sociedad. ¿Por qué? Porque somos los que estamos afuera, los que compartimos con los demás, los que nos encontramos en un supermercado. Entonces, ya luego cuando esto se genera esta violencia, impacta en la sociedad porque ya uno tiene miedo de salir, porque a toda hora va a pensar que quizás a una bala perdida o que familiar le va a corresponder ya el siguiente asesinato y así sucesivamente. Entonces, por este impacto que genera en la sociedad, se estudia cómo mitigar esto, ya que genera violencia. Entonces, ¿qué genera violencia? Lo que genera el microtráfico, entonces genera incremento de la inseguridad, marginalización de los jóvenes, desconfianza, falta de integración comunitaria. Entonces, esto lo impacta directamente y por ello es muy importante empezar con un programa para la intervención de esto. ¿Cómo lo podemos combatir?
Es muy importante contar con programas de intervención social, programas en donde se abarque la comunidad, donde se abarquen los hogares, donde se abarquen los colegios, donde se abarquen las empresas, donde se abarquen la universidad. Aumento en la presencia policial. Es muy importante el aumento en la presencia policial, ya que la autoridad va a permitir o va a asegurar que haya un control de hecho. Capacitaciones en colegios, casas y comunidades. Es muy importante estar a la vanguardia, estar totalmente activo al momento de intervenciones y capacitaciones. ¿Cómo queremos que la persona entienda o le llegue el mensaje? Por medio de capacitación, ¿sí? Capacitaciones lúdicas, capacitaciones con propósito. Y por último, intervención gubernamental con educación en tiempos de ocio. Con una intervención gubernamental por parte de la alcaldía de cada municipio y también si puede ser la gobernación, se incrementan, se hacen programas de intervención educativa, ¿sí? En esos tiempos en donde la gente está desempleada, donde la gente tiene tiempo libre, entonces, ¿cómo pueden ser estas intervenciones de educación? Listo, hablando del tema, obviamente cómo puede afectar, qué afecta, a quiénes, todo lo que conlleva esto, pero también ocupar el tiempo de ocio de los demás en ferias de empleo, en cursos de manualidades, en varios tipos de cosas que es importante que la gente ocupe el tiempo. Objetivos. Como objetivo general de este estudio, pues es analizar las manifestaciones de violencia relacionada al microtráfico, conociendo cuáles son sus causas y efectos en la comunidad y su impacto social. Como objetivo específico, número uno, proponer políticas y estrategias de intervención para mitigar la violencia asociada al microtráfico, tomando en cuenta enfoques preventivos y justicia social. Segundo, identificar los factores sociales, económicos y culturales que contribuyen al incremento del microtráfico y su relación con la violencia. Y como tercero, evaluar la efectividad de programas y políticas actuales en la reducción de la violencia y del microtráfico, identificando áreas de mejora. Es muy importante para cumplir con el objetivo del objetivo general, válgame la redundancia, empezar por esos objetivos específicos, proponer políticas y estrategias de mitigar, o sea, cómo vamos a mitigar, cómo se va a mitigar desde las entidades gubernamentales, identificar los factores sociales, económicos, lo que decía ahorita, no tienen empleo, no están estudiando, entonces eso conllevaría a que se involucren en esta labor o en, es- sí, en esta situación. Entonces, ¿cómo hacer para que las personas ocupen su tiempo libre en cosas realmente importantes y que le nutran su vida? Evaluar la efectividad del programa. Listo, ya después de evaluar el programa, se está poniendo en marcha, entonces hacer un respectivo seguimiento de que esto sí funcione. Para poder realizar y llegar a su objetivo general, es importante tener en cuenta unas fases. En este caso, contamos con cuatro fases. La primera de ellas es el diagnóstico y análisis, ¿sí? Es muy importante contar con un diagnóstico y análisis claro, ya que en esta fase es donde podemos indagar sobre el tema de la comunidad afectada. Aquí se identifican cuáles son esos factores determinantes para el estudio, tanto lo social, lo económico, lo cultural y lo que abarca completamente. Luego sigue el diagnóstico de comunidad y tipos de violencia. Acá es importante clasificar los tipos de violencia para de esta manera intervenir de una manera muy asertiva. Después de que nosotros conozcamos cuáles son esos tipos de violencia que se genera por parte del microtráfico, no solamente es los asesinatos, sino muchas otras cosas más, podemos empezar a trabajar en ello. Luego, el desarrollo de estrategias de prevención. En esta fase se diseñan estrategias para la intervención y seguida prevención y fortalecimiento comunitario. Cuando yo hago un desarrollo de una estrategia de intervención, debo de hacer un seguimiento y ver de que esto sí funcione, ¿sí?
y después de ello em, rediseñar si lo que se está haciendo de manera correcta. Y como último, ajustes y evaluación. Aquí se evalúa la propuesta como plan de intervención y adaptaciones del tiempo. ¿Qué tal si esto, todo lo que se hizo, funciona o no funciona? Acá se puede llegar directamente a una conclusión. Entonces, el microtráfico está involucrado directamente con la violencia porque al tener esos conflictos de poder, al querer abarcar una comunidad sabiendo que la otra persona la tiene, generan recelo sobre la zona y esto genera violencia en cada uno de ellos. Muchas gracias.